recopilamos. Vamos a llegar a la quinta casa, que es la casa final en la cual vamos a compartir. Aunque va a haber una sexta casa, pero va a ser un mensaje que va a ser añadido, pero no vamos a dar las pistas ahora. En todo el episodio que hemos estado hablando, hemos visto de momento 4 casas. La primera casa era la casa de Israel, que se refiere a todo el pueblo de Dios. La segunda casa es la casa de los filisteos, que se refiere a todas las personas que son ajenas a las cosas de Dios. La tercera casa fue la casa de Bet-Semes, que habla de la casa sacerdotal, que perdió el turno, perdió el lugar, perdió la santidad, perdió el temor de Dios. Y después llegamos la semana pasada a la casa de Abinadab, una casa de hombres gabaonitas mezclados con judíos que habían entendido que solamente con su misión de ser buenos siervos era suficiente, pero que se dieron cuenta que evidentemente la presencia en 20 años no hizo nada en ellos. En realidad en el terreno gabaonita estuvo más de entre 100 y 120 años. Por tanto, si la presencia está en un lugar por 120 años y nada pasa, es que algo está pasando en el corazón de las personas. Y ahora llegamos precisamente a la quinta casa, que es una casa muy especial, y tan especial que hasta sorprende los orígenes de esta casa y de dónde viene. Seguramente vamos a tener que hacer 2 predicaciones de aquí, porque hay tanto que quiero compartir que no quisiera que fuese simplemente un correteo de hablar y dar datos hasta poder centrar en lo que queremos. Si tú vas al libro de Primera de Samuel y tú vas al lugar y a la palabra en el versículo 20 del capítulo 6 de Primera de Samuel, tú ves las 2 preguntas que los de Bet-Semes se hicieron. Recordar que ya eso lo hablamos y lo compartimos y hablamos de Bet-Semes, en el lugar y de la palabra que llegó a través de ese sitio. Y dijeron los de Bet-Semes, después de haber visto la mortandad, el juicio de Dios, después que ellos tuvieron una gran falta de temor y respeto a Dios, y se preguntaron 2 cosas. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Quién podrá estar delante de él? ¿Acaso alguien que no es santo puede estar al lado del santo? Recordaros que hablamos de eso. Y luego la segunda, ¿y a quién subirá? ¿Y a quién subirá desde nosotros? ¿Y dónde dejamos ahora el arca? ¿Quién tendrá la capacidad de administrar esto? ¿Quién podrá llevar adelante? No se halló gente dentro del pueblo de Dios que tuviesen la capacidad en las ciudades refugio llenas de levitas y sacerdotes que tuviesen la oportunidad de tener el arca. Por tanto, fíjense qué nivel estaba el sacerdocio, que cuando llegó el momento de dejar el arca en un lugar, Bet-Semes se preguntó, ¿y a quién se lo dejamos? Entonces pensaron en Abinadab. Pero si ahora te vienes al 2 de Samuel capítulo 6, donde vamos a compartir la palabra hoy, qué curioso que hay una pregunta que David se hace, que prácticamente es la misma pregunta que hicieron los de Bet-Semes. En el capítulo de 2 de Samuel 6, versículo 9 al 12, vamos a basar la palabra de hoy y van a ver cómo comienza todo. Dice, ya conocemos, Uza ha muerto por causa de tocar el arca. Uza muere por causa de tener poco temor de Dios y de la temeridad de lo que hizo. Así dice la palabra. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo. A David le entró miedo, no temor, miedo, que son cosas diferentes. Una cosa es temer a Dios por cuanto le respetas y le honra. Y aunque David tenía ese temor a Dios, aquí en realidad lo que tiene es miedo. Se da cuenta que esto es más serio y entonces él en su miedo dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Como diciendo, ¿y cómo la voy a llevar a mi casa? ¿Y si mi casa no está lista? ¿Y si en mi casa empieza la mortandad? ¿Y si llevarla allí supone que Dios no está agradado ni contento y resulta que al final empieza a haber juicios por lo que ha pasado? Por tanto, David se hace la misma pregunta que lo que se hicieron los de Bet-Semes 70, 80 años atrás. Increíble cómo de la misma manera, de la misma forma, David vuelve a pensar que aunque tiene deseo de tener el arca y de tener la presencia de Dios en su casa, le ha preparado tienda para que él pueda llegar ahí, le ha hecho un lugar para que la presencia habite. David, el rey David, el gran rey David, que lleva 7 años reinando sobre el pueblo y las tribus de Benjamín y de Judá en Hebrón, y ahora está empezando a reinar. Capítulo 5 es el reinado sobre todo Israel, ya es el rey de todo el pueblo, el gran rey David, que empieza su reinado en Jerusalén con el deseo de traer el arca, prepara una tienda, y ahora David, viendo la muerte y la mortandad,
lleva y prepara un escenario maravilloso con 30.000 hombres, adoradores, músicos. Trajo a la mejor banda, Marco Brunet and Company, trajo a los mejores adoradores, a Cristina de Clairio, trajo a todos los mejores habidos y por haber, y llevó el arca preparó el mejor congreso de adoración que nunca antes había preparado, pero eso no le fue suficiente. Y David, viendo que aún con la pasión, el amor y la gracia que él tenía para buscar a Dios, Dios no lo respaldó y hubo mortandad, David para y dice: ¿y cómo voy a llevar yo ahora? ¿Cómo va a devenir a mí el arca de Dios, el arca de Jehová? ¿Cómo puede ser? Si lo tengo todo preparado, aparentemente todo está claro, pero ¿cómo puede pasar? Aproximadamente en 120 años, nadie, absolutamente nadie en 120 años supo armonizar, tener comunión con el arca, porque donde llegaba el arca, algo pasaba, y no bueno, lamentablemente. O no pasaba nada como en los días de ellos, de los gabaonitas, en la casa de Abinadab, o lo que pasaba era con juicio y mortandad. ¿Cómo es posible que en Israel no hubo nadie capaz, aún el mismo rey David, de tener armonía con la presencia de Dios? El arca había sido un objeto que nadie supo contener, porque la contención que daban era tan mala, tan baja, de tan poco nivel, que Dios ejecutaba juicios sobre lo que pasaba. Las apariciones del arca en esos 120 años llenaron de temores, de dudas y de miedos a mucha gente, hasta el punto que el objeto más deseado, cuando llegó en medio de ellos, era el objeto más rechazado. Nadie sabía cómo iba a trasladar ni en qué manera. Aún el mismo Samuel no fue capaz de establecer un lugar para el arca. El mismo Samuel no fue capaz. No sé si no se veía capaz o Dios no le dio instrucción. La cuestión es que no tenían capacidad para poder administrar algo así. David anhelaba, deseaba y tenía pasión, seguro, por su presencia. David estaba lleno de gracia, tanto que aún huyendo, David come de los panes de la propiciación y entra al lugar que estaba prohibido solo para sacerdotes, pero Dios le dio una gracia especial. Pero en esta ocasión, esa gracia no le valió. Puede ser que en algún momento Dios te dé la gracia para que hagas cosas que aún Dios te las permita, pero hay un momento cuando se trata de la presencia de Dios y de portar algo que es mucho mayor y una gloria superior, ya no hay permisos, ya no hay permisividad, ya no hay, principios bajitos. Los principios son muy altos y nadie en Israel dio la talla en esos principios. Si miras el versículo 1, usted se acuerda que con Abinadab lo vimos igual, aquí vemos lo mismo, con los filisteos se vio igual. Dice aquí: David volvió a reunir a todos, versículo en el capítulo 6, segunda de Samuel, y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. ¿El arca de quién? Ven al versículo 3. ¿Pusieron el arca de quién? De Dios. Muy bien. Ven al versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano sobre el arca de Dios. ¿Qué pasa cuando al arca se le llama el arca de Dios? Si usted escuchó la predicación del número 4, se dio cuenta que el nombre que se usa aquí es El Elohim, el Dios que hace cosas, el Dios poderoso, el Dios que manifiesta muchas cosas. Pero es muy diferente al Dios que es santo, Jehová. De repente, David sabe quién es Dios, pero necesita saber quién es, ¿quién? Jehová. Versículo 9, ¿cómo dice? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Qué fue lo que le pasó a la gente de Filistea? Que robaron el arca de Dios. Y cuando el arca de Dios se manifestó, se dieron cuenta lo que hace el arca de Jehová. David se dio cuenta que aunque él era un hombre que conocía a Dios, tenía la necesidad de tener un encuentro
y una evidencia de la santidad de Dios. David era un guerrero, recuérdalo. David era un pastor, un gran adorador, un gran hombre, un hombre que amaba a Dios y tenía un muy hermoso corazón. Pero eso, para trasladar, transportar y portar el arca, no fue suficiente. No es suficiente con ser un buen tipo, una buena persona y un hombre que alaba mucho y que adora mucho. Para portar la presencia se necesita un nivel de temor y de santidad de Dios. David no tenía eso todavía. Quizás lo adquiriría en el tiempo, pero de momento eso no lo tenía. En este pasaje capítulo 6, el gran rey David, que tanto consultaba a Dios, cuando se trató del arca de Dios, no consultó a Dios. Consultó a los ancianos y a los consejeros y generales, pero no consultó a Dios. Y la temeridad fue de Uza, pero la temeridad comenzó ¿con quién? Con David. Los tiempos nuevos, y Dios quería darle un tiempo nuevo a Israel, no requieren solo de carros nuevos. Los filisteos llevaron un carro nuevo y los israelitas llevaron ¿un qué? Un carro nuevo. Pero los carros nuevos, o lo que es lo mismo, los artificios nuevos. Yo puedo decir, vamos a un tiempo nuevo, pintamos esto, cambiamos la silla, ponemos otra plataforma, quitamos todo. Estamos pensando en la representación de un tiempo nuevo, pero un tiempo nuevo no es cambiar el lugar, sino es cambiar ¿el qué? El corazón. Entonces los tiempos nuevos no son gente que simplemente pone cosas nuevas o establece, ¿cómo se dice?, pautas nuevas y dice yo quiero ser una persona nueva, sino que hace falta corazones nuevos. Si algo este tiempo está midiéndonos a todos, es el corazón. A todos nos está midiendo el corazón. Una vez más, David, después de aproximadamente 100 y pico años, David, desde que el arca sale de los filisteos y es robada, hasta los días de David que la trae, que han pasado entre 100, unos dicen 80, otros dicen 100, otros 120. Entre esos 100 años, aproximadamente 120 años, David desea la presencia, pero no se ha dado cuenta que no es suficiente con un lugar. La presencia no viene porque estamos en un sitio. La presencia no llega porque tú has cambiado de casa. La presencia no llega porque te cambias de iglesia y ahora sí que tú vas a aportar la presencia. No, la presencia viene con un corazón nuevo, una disposición nueva de corazón. Muchos dijeron, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Dios seguro está diciendo, ¡qué bonito lugar me están guardando y preparando! Algunos dijeron, ¡wow! ¡Qué bueno! Va a estar junto al rey, maravilloso. ¡Oh, nuevamente Dios va a estar entre nosotros! Pero Dios no estaba igual de contento que David y su pueblo. A Dios no le contentaba los buenos deseos. Dios paró la fiesta. David había hecho una fiesta y Dios detuvo la fiesta. Nadie en Israel conquistó el corazón de Dios. Nadie. Todos veían el arca y preparaban un lugar para el arca. Los filisteos lo hicieron. Bet-Semes lo hizo. Abinadab lo hizo. Y ahora esperaban que David lo hiciera y lo hizo. Pero no se dieron cuenta que no se trataba de preparar un lugar, sino prepararnos a nosotros para que Él esté. No es preparar un sitio, sino es prepararnos a nosotros, nuestro corazón, nuestras intenciones, para que Dios habite en nosotros. Todos ven un arca, casi siempre en estos pasajes, yo me fijé, todos ven el arca como su triunfo personal. ¿Qué hizo los filisteos? ¿Vieron el arca qué? Como un triunfo, un trofeo de guerra. ¿Qué hizo Bet-Semes? Se alegró cuando vio el arca que venía a su lugar y dijo, gloria a Dios, viene a nuestra casa. Le duró poco el gozo. Abinadab vio un triunfo el que estuviera en su casa y pudiera ministrarla. Y ahora David piensa que el arca también
es lo que le va a dar, ¿cómo es? Peso de gloria entre su pueblo. Porque ahora él llega a la ciudad de David, Sión, Jerusalén, una ciudad recientemente conquistada, donde David empieza a reinar sobre todo el pueblo. ¿Y qué más señal de respaldo a su reinado que el arca viniese con él? Por tanto, David también pensó que era un triunfo llevar el arca con él. David quería hacerse la foto, el selfie con la cámara, y decir, mira, el arca, y ponerlo en las redes sociales. Nadie consigue comprender de qué se trata la presencia de Dios. En 120 años, no hay nadie que consigue saber de qué se trata esto. Es curioso. Parece que nadie sabe de qué va esto. Aparentemente David, que es un hombre en el que Dios quiere depositar su presencia, hay un momento que tampoco lo sabe. Si David no lo sabe, si Samuel no se atreve, si no hay sacerdotes que tienen capacidad, si los filisteos son indignos y el pueblo de Israel gime y lamenta porque no sabe lo que tiene que hacer, ¿dónde están los que tienen que hacer algo con el arca? En todos estos pasajes te demuestra que no es que Dios quería estar 120 años fuera de su pueblo, es que no hubo nadie que tuviese la capacidad de interpretar qué había que hacer. Tenían la ley de Moisés, pero no el corazón de Moisés. No tuvieron la capacidad de tener revelación sobre lo que había que hacer en el arca. Ahora, ¿quiere que le diga algo? 2000 años después, la iglesia sigue sin saber qué tiene que hacer con la presencia de Dios. Porque cuando yo veo adoraciones, congresos, predicaciones y mucha gente hablando de Dios, todos hablan, la presencia está aquí, Dios está aquí, la gloria está aquí, pero aquel está comiendo chicle, este está mirando no sé cuánto, este está haciendo fotos, este está mirando si le suena bien la guitarra o no. ¿Usted cree que si la presencia de Dios estuviera ahí, estaría la gente haciendo eso? Yo creo que si estuviera ahí estaría todo el mundo como quebrantado, de rodillas, humillado. Vamos, no se veía ni un pelo que subiese por encima. Por tanto, amado, yo no sé qué sucede, pero parece que no sabemos comprender cómo es y cómo es la presencia y cómo se trata de administrar la presencia. David no estaba preparado y Dios tuvo que pararlo en un lugar definitivo. Versículo 5 del capítulo 6 de 2 de Samuel. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Porque los bueyes tropezaron y el furor de Jehová se encendió contra Uza, lo hirió por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Llegaron a un lugar, la era de Nacón. Curiosamente, después en Segunda de Reyes, donde se menciona este episodio, aparece también la era de Quirón, pero en realidad unos creen que Nacón es el hombre, otros que el otro es la tierra. En realidad se refiere a la misma era, pero se refiere a un lugar muy específico donde ellos llegaron. Es un sitio muy cerca de Jerusalén. Kiriath Jearim a Jerusalén son unos 17 kilómetros. Más o menos donde quedó aquí estamos hablando de unos 10-12 kilómetros de Jerusalén. Pero ahí en ese lugar parece ser que vivía una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Pero quiero quedarme un momento en este lugar donde se pararon, porque la era de Nacón no es un lugar cualquiera. El término aquí que se traduce como era, nosotros lo conocemos como si fuera un campo, pero el término original de la palabra era campo de trillos. Campo de trillos, o sea, un lugar donde se trillaba el trigo. ¿Y qué significa trillar el trigo? Ustedes que son grandes agricultores, ustedes que saben muy bien lo que es trillar el trigo. Trillar el trigo es, una vez que el trigo ha sido cortado, se pone en ciertos campos o eras en sentido circular, donde animales de arrastre, bueyes o incluso asnos o mulas, llevan una especie de tabla con unas piedras incrustadas que hacen que cuando pasan por ahí se paran
el trigo de la paja, el fruto de la paja. Normalmente ese lugar tiene que ser amplio para que cuando el viento venga, se lleve la paja y deje el trigo en el suelo, porque pesa más. Entonces el lugar del trillo es el sitio donde el fruto aparece. De hecho, la palabra que se usa aquí es nacón, preparación, preparar. La palabra nacón es preparar, porque en realidad es la era de preparar el fruto, de dar fruto, de separar la paja del fruto. Yo estos días, y ustedes saben que hemos estado trabajando allí muy severamente, cortando. Ayer cuando yo me metía a desbrozar había matas que me llegaban así. Yo, Dios mío, 2 metros y pico, aquí ¿cómo es esto tan grande? Tienes que ir cortando en dosis, porque es tan grueso ya los tallos que no los puedes cortar de una vez. Tienes que ir pum, 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 pum. Y te llama la atención cómo después tienes que meter la máquina para hacer la pajita, que son largas, hacerlas cortitas, para que el viento, porque tienes que poner en 15.000 metros, rastrillar metro a metro y palmo a palmo, y dejar montones, te vuelves loco. De aquí al siglo que viene terminamos de hacerlo. Entonces yo intento siempre dejar las pajitas muy cortitas para que cuando venga el vientito de la noche o aquellos días del verano donde hay ciertas tormentas, que hace, se lleve el trigo y se hace. Por eso en los días de viento es cuando se trilla el trigo. Porque el viento del Espíritu es el que sabe discernir y conoce los corazones y separa lo que es y lo que no es. Así es que donde separó esos 2 bueyes en ese lugar, fue un lugar de trillo. Y Dios le quiso decir a David, David, no estás preparado. David, todavía no has separado la paja de tu corazón del grano. David, Israel no está listo para dar fruto para mí. Y 3 meses usted y yo estamos esperando que Dios pase el trillo y nos diga, todavía parece que no estáis listos. Y cuando uno mira este episodio, dice, ¿de verdad, Señor, no estamos preparados? No, David no estaba preparado. No había separado el grano de la paja. David sentía el arca como suya, pero no entendía que lo importante no es que el arca sea tuya, sino que tú seas de Dios, que eso es muy diferente. Una cosa que el arca sea tu propiedad y otra cosa que tú seas propiedad de Dios. Una cosa es que Dios, amado, te visite y otra cosa es que Dios sea tu Señor. Y estamos acostumbrados a arcas que visitan los lugares y las casas, pero no arcas que permanezcan en los sitios. Dios, disculpe con esta expresión, estaba cansado de dar vueltas ya, de sitio en sitio. Y dice Dios, ¿habrá algún lugar que me sepa contener? Y cuando David se dio cuenta que no estaba preparado, dijo lo que dice el versículo 6. Temiendo David a Jehová, ¿cómo ha de venir a mí? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. No quiso. ¿Por qué no quiso? Porque tenía miedo, porque se dio cuenta que no estaba preparado. Su corazón todavía no había sido trillado lo suficiente. Cuando tú ves a David, tú ves toda su historia, pero no es suficiente con ser un buen cantor, ni tener y haber escrito miles de salmos. No es suficiente con haber sido un gran guerrero y haber matado a Goliat y haber matado a leones y a osos. No era suficiente con tener buena disposición. No era suficiente con David, porque había una parte en David que se trataba del temor, de la santidad, de la honra, del respeto, del sentido de soberanía, que es lo que Dios quería enseñarle a David. David era un hombre lleno de gracia, y la gracia en algún momento te sirve para llegar a Dios, pero hay otros momentos cuando vas a profundizar que la gracia no te sirve. Tú puedes ser un hombre donde Dios te ha permitido cosas hermosas, te ha dado revelación, te ha dado palabra, te ha dado muchas cosas, y dice Dios, estás bien, pero si quieres un poquito más, no te sirve con la preparación de este tiempo. Iglesia, la iglesia no está preparada para este tiempo. No lo está. Es sorprendente que Dios lleva años edificando y siglos edificando su iglesia. La iglesia todavía no está lista para la dispensación de una presencia gloriosísima. Porque somos capaces, amados, de esto, de diluirnos con tanta facilidad.
Como que puedes estar una semana sin tan siquiera ni una sola conexión, ni mirar un WhatsApp, ni leer la Biblia, ni tener una oportunidad de oír nada de Dios. ¿Y tú puedes subsistir así? Entonces, si tú subsistes hoy con el nivel de presencia que hay de decibelios bajos, ¿tú resistirás cuando los niveles de decibelios sean altos? ¿Tú estás listo para una manifestación tan sobrenatural que aplome a todo el mundo al suelo? David se dio cuenta que estaba muy bonito tener a Dios para consultar y para que le recitase salmos. Pero una cosa muy diferente era para que la presencia estuviera con él todos los días. Eso ya había que tratar con otras cosas. La era del trillo, como aquí se llama. Nacón, esta palabra aquí, es la era del trillo donde se prepara el fruto. Esa era determinó cómo estaba el corazón. ¿Cuántos hombres en Israel estaban trillados, habían sido de verdad trillados? La posesión de la presencia no es la tarea, no. La tarea a determinar no es que queremos su presencia, sino cuánto de su presencia tiene de nosotros. Cuánta hegemonía y posesión, amado, tiene Dios de nosotros. Tú a veces crees que Dios es tu posesión y ese es el mayor error. Tú crees que a veces Dios está contigo y lo vas a tener siempre. En cuanto a salvación, en cuanto a pacto, testimonio, relación, está con nosotros. Pero la gloria y la plenitud de su gloria, eso no es así, que tú llegas y lo alcanzas así. ¿Usted puede decirme aquí alguno que vive en una plenitud de gloria total? Usted como yo. Nos levantamos todos los días a veces con unas ganas de nada y vivimos a veces miserias y no damos cuenta cuánto fallamos y aunque estamos muy bien con el Señor seguimos cometiendo errores y contestamos mal y nos enfadamos y hacemos cosas, ¿o no? Dios tuvo que desnudar a David. ¿Cómo llegó David en la segunda vez a Jerusalén? Desnudo, semidesnudo, me imagino con una cosita por allá y se acabó. Hasta el punto que Mical le dijo, ¿pero qué te pasa a ti? Y él le dijo, aún me haré más vil a causa de Jehová. No dijo de Dios, ¿de quién? De Jehová. Fue sorprendente el cambio. David tuvo que acabar siendo un rey desnudo, un rey humillado. Dios tuvo que hacerle ver que él era o tenía que ser un rey trillado. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca, la presencia, el arca de Jehová en la casa de Obededón? Dice la Biblia, 3 meses. El número 3 en la Biblia es muy significativo. Los 4 números más importantes que revelan la grandeza de Dios son 4. El número 7, el número 3, el número 10 y el número 12. Los demás números son importantes, pero esos 4 revelan sin lugar a duda los números más perfectos, la perfección de la obra de Dios en los hombres. El número 3 es el número que habla siempre de resurrección, de un cambio, de un tiempo, de una oportunidad. 3 es el día de la resurrección. El número 3 siempre revela elementos de cambios, de un cambio en los propósitos y en los tiempos, de un fruto, de salir de la muerte para entrar en el fruto. Pero ahora aquí incluye no solo 3, incluye 3 meses. Y entonces aparece un elemento fundamental. El número 3 es el número de integridad, es el número de la Trinidad, de la trilogía, de lo que somos íntegros, perfectos. Dios es un Dios perfecto, único. Ahora fíjense, si unimos al 3 el elemento del tiempo, 3 meses, establecemos un concepto muy importante en esta situación. Y es que 3 meses revela siempre transición y revelación. Transición y revelación. Ahora te sigo con esto porque quiero que te quedes con los 3 meses y ahora veamos un momento aquí. Espera que vamos a regresar porque ahora vas a entender este concepto. Usted sabe que se trilla
Y ya lo hemos dicho, para separar el trigo de la paja. David ¿estaba preparado para llevar el arca? No. ¿Usted cree que alguien puede cambiar en 3 meses? No lo sé. Si David está preparado, no está preparado y 3 meses después va al arca y está, ¿usted cree que lo está? Bueno, hay un periodo, hay un tiempo, pero hay una determinación de días de Dios. Diga conmigo, cambio, dígalo, cambio de estación. ¿Qué son 3 meses en el organigrama de la edad de los hombres? Cambio de estación. Usted cuenta y sabe que a los 3 meses cambia la estación. 3 meses para probar y revelar que era necesario cambiar la estación. Los bueyes, cuando llegaron allí, los animales, igual le cucaron el ojo a otros que estaban por ahí y dijeron, hombre, estáis por aquí. Los animales de costumbre y los animales, escucha, los animales de costumbre y los animales que están listos para hacer tareas constantes todos los días, generan elementos donde son, ¿cómo se llama? Repetitivos. Un asno sabe que cada mañana su amo va a ir a hacer esto y cada mañana el asno sabe que va a hacer esto. Son animales de costumbre. Los bueyes son animales de costumbre. Cuando los bueyes llegaron a la era, ¿qué crees que los bueyes reconocieron? El lugar donde habitualmente los bueyes suelen trabajar, que es el campo, el lugar, el sitio. Los bueyes son animales repetitivos, de constante repetición en cuanto a sus actividades. Reconocen el lugar, reconocen los sitios. Y, amado, los bueyes tropezaron, porque hay un símbolo espiritual. El buey es el símbolo del servicio. Y está diciendo que el servicio, la capacidad, el hacer las cosas siempre, el hacerlas bonitas, el querer tener disposición, no es suficiente para llevar el arca. Tú puedes ser un siervo repetitivo, haciendo todos los días las mismas cosas, pero para llevar el arca a veces puedes fallar. Y aquí es un símbolo, una lección espiritual de la necesidad de que hay que cambiar. No es suficiente ser buena persona, buen chico, buen muchacho, qué buen hombre, qué buena persona, qué dispuesto, qué señalado. Eso no te cataloga para portar la presencia. La presencia se puede portar el día que estés listo, trillado, preparado para una dimensión diferente. David es un hombre que va a ser preparado como un rey para llevar adelante una misión, llenar Israel de la gloria de Dios. Y David no fue solamente un hombre preparado para la batalla, sino fue un rey preparado para llevar a Dios al pueblo. Era una necesidad imperiosa que de nuevo Dios volviese a ser rey de su pueblo. No David, Dios fuese rey de su pueblo. Y era necesario que David transitase en el elemento de lo que es un hombre de una estación para pasar a otra estación. En las estaciones es muy curioso. Hay 2 estaciones que son las estaciones transitorias que nos llevan a los extremos. Por ejemplo, la primavera es la estación transitoria que nos lleva del frío al calor terrible. El otoño nos lleva, segunda estación, del calor al frío terrible. ¿Tú te imaginas si pasásemos del frío al calor sin una estación transitoria? Si ya lo sentimos. Si tú sientes que de repente estás en junio en Albacete y hace hasta fresquillo y dices, oye, me tengo que poner chaqueta. De un día a otro, de una semana a otra, 40 grados de calor como estamos ahora. ¿Qué ha pasado con el mundo en la estación primaveral? En todo el mundo, ¿quién ha vivido la primavera? Hemos pasado abruptamente del invierno, ¿a qué? Al verano. O sea, Dios ha hecho que el cambio de estación sea como abrupto. ¿Dónde nos hemos pasado la primavera? Miren, tú vas a las rebajas hoy, a las rebajas de las tiendas. ¿Sabes lo que está de rebaja hoy? No.
todo lo que no han vendido en primavera. Porque en primavera no han vendido nada. ¿Qué han vendido los estos? Dígame, ¿qué han vendido? Si ha estado todo cerrado. Si hasta cuando comprabas algo, que no sabes si el paquete te va a llegar, si no, ¿te vas a comprar una cosita de primavera si no la vas a usar? ¿Qué ha sucedido? Dios ha tenido que establecer un cambio abrupto. Así pasó en David. David viene muy contento, viene muy feliz. Amado, lleva años luchando para ser rey. Dios, vienen todos los ancianos y lo hacen rey. Le dicen, tú eres nuestro Señor, tú eres el que tiene nuestro corazón. A ti hacemos pacto, tú nos llevas a la guerra y nos sacaba. Sé nuestro rey. Lo ungen como rey. Capítulo 5, lo ungen como rey. Se pone contento, vamos a traer el arca. Y dice Dios, espera, que el tránsito de lo que tú quieres de un lado a otro no se puede hacer como tú quieres, de la manera que tú percibes. Porque David, va a tener que haber un cambio abrupto en tu vida. Va a tener que existir algo muy fuerte que te haga cambiar. Algo que creo en mi espíritu ciertamente, que van a haber cambios muy abruptos en medio de nosotros. Lo físico revela lo espiritual. Y Dios no puede, amado. Como una persona que tiene 50, 40, David está aquí, tiene más o menos, murió con 70 años, aproximadamente tiene 35 años, amado. 36 años, ¿un qué? Un niño. Rey. David muere con 70 años, muy joven. Con 35 años, un hombre que viene de lo que viene, de años de persecución, llega a ser rey y estando en Hebrón todavía tiene que poner y oponerse a los hijos de Saúl que quieren ocupar su lugar. Dios lo ha elegido, lo dice ahí. Dios me eligió, se lo dice a Mical, Dios me eligió como príncipe por encima de la casa de tu padre, Mical. Y estando ahí David puede cambiar en 3 meses. Solamente puede cambiar de una forma, por un cambio ¿qué? Abrupto de Dios. Solo hay una manera, amado, de que Dios puede cambiarnos. Abruptamente. Porque tú puedes llevar años y años haciendo ¿qué? Como los bueyes, ¿qué? Repitiendo la misma cosa. Hacen las mismas cosas. El domingo, la alabanza, aquí, los niños, la no sé cuánto, repartir alimentos, llevar aquí, ahora lleva a este sitio. Abruptamente tú puedes, amado, sistemáticamente tú puedes hacer siempre la misma cosa y dice Dios, espera, voy a hacer algo abrupto en medio vuestro. Quiero cambiarte. Párate aquí, buey. No tienes capacidad para sostener. La palabra ahí, tropezar, significa que los bueyes no pudieron soportar la presencia. No es que se tropezó, no, es que no pudieron soportar y el arca se caía. La palabra que usa es no poder soportar. No pudieron soportar el peso de la gloria. Hombres dispuestos, hombres buenos, serviciales, no es suficiente para soportar el peso de la gloria. Y David, un buen muchacho, un buen hombre, un buen ador, no es suficiente para aportar el peso de la gloria. Es necesario un cambio abrupto. ¡Bum! Que tú dices, ¿qué le ha pasado a esta persona? Que Dios se apareció. Eso es que ha pasado. Servir, disponerse, no es suficiente. No se cataloga la presencia si no se pasa por los trillos. 3 meses es un tiempo de cambio total. Miren, cuando hay un cambio de estación, se cambia el estilo de vida. Tú estás en el verano en una terracita. Cuando llega el otoño y empieza el fresquito, se cierran las terracitas. Tú estás, amado, con una ropa. Cuando llega el otoño, comienza otra ropa. Tú estás en un sitio, amado, vives una forma de vida. Trabajas de una manera, cuando cambia de estación, cambia la manera. Cuando tú estás en un trabajo, tienes ropa de invierno y ropa de ¿qué? De verano. Hay un diferente trato con la tierra. Una cosa es trabajar la tierra en diciembre, otra cosa es trabajarla en mayo. Una cosa es trabajar la tierra en el primavera y otra cosa es trabajarla en el otoño. Son cambios diferentes. Amado, hay una configuración diferente. Hay que configurar el estilo de vida distinto.
Dios le está diciendo a David, David, configúrate para una nueva etapa como rey en medio de tu casa, Israel. Déjame que yo sea rey. Si no te humillo, David, si no te quiebro, si no te paso por los trillos, serás como Saúl. Si no trabajo contigo, David, no me dejarás que sea rey de mi pueblo. David, si no te quebranto y te hago ver que no tienes capacidad de portar el arca y el testimonio, si no cambias abruptamente para mí, David, no tendrás capacidad para soportar la presencia. Iglesia, si no hay un cambio abrupto de Jesucristo en nuestra vida, no seremos capaces de soportar presencia en los próximos años. No es suficiente el cristianismo que hemos vivido por años. No se puede. Fue necesario, amado, pasar, amado, por la era de Nacón. Fue necesario de Nacón. Fue necesario pasar por la era para que nos diésemos cuenta que los bueyes tropezaban, que nuestro servicio no era tan bueno, que no importaba que el carro era nuevo. Mira, qué bonito. No me importa, hijo, qué carro nuevo me traes. Quiero tu corazón. La palabra 3 significa integridad. Y te voy a decir algo que tienes que saber. Siempre en la Biblia aparece el 3 para hablar de resurrección, pero hay juicio sobre la tierra siempre en los 3 años y medio. O lo que es lo mismo, después de los tiempos de preparación, después de los tiempos de resurrección, después de los tiempos claros donde Dios establece su presencia, la presencia va a ser probada. Por eso, integridad es necesario para preparar un pueblo para la tribulación. Ahora resulta que dicen los chinos que España tiene la culpa del COVID-19. Hoy salió en las noticias. Que todo el foco empezó en España. Esto es muy bonito, esto es lo más sencillo. Acusamos a otro para que así, mientras investigan esto, si no nos investigan a nosotros. Esto funciona así. Aquí tiramos, la porquería al primero que llega, sin importar. Aquí todo el mundo está preparado o muy preparado para lo que va a venir, pero cuando más te dicen que estás preparado es que menos preparados están. Yo no sé por qué, pero me parece que fue unas semanas antes del mes de marzo cuando aquí todo el mundo decía, no, el gobierno, todo está controlado. Yo les dije, dicen que está controlado, pero no está controlada nada. Así fue, no estaba controlado nada. Así pilló al mundo entero, sin control. Mateo 3:12, lo dice Juan el Bautista. Lo dice él. Su aventador está en su mano. Su aventador es la manera que se hace para justamente establecer viento, para hacer viento, para que se levante la paja, para que se la lleve el viento. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y me llamó la atención eso de fuego que nunca se apagará. O lo que es lo mismo, va a haber siempre mucha paja. Si no se va a apagar, es que paja hay por un tubo. O sea, va a ser más difícil encontrar grano y más fácil encontrar mucha paja. Y en el siglo que vivimos, si tuviéramos que quemarnos todos en un fuego con paja, desde luego hay tanta paja en nosotros que no te preocupes, que durar iba a durar un poco. En el tránsito de la presencia del lugar, en ese tránsito de la presencia, hay unos trillos ahí. Y hay un cambio abrupto, muy abrupto en la vida. Y hay una estación de Dios donde vamos a cambiar del invierno al verano sin pasar por primaveras. Y amado, lo hemos vivido. Usted sabe que se dice hoy que de nuevo en el otoño volverá a haber de nuevo y que seguramente alguna vez habrá cierto confinamiento porque la cepa que viene del no sé cuánto es peor y mucho peor que la que vino en el otro tiempo. Y yo quiero decirle algo, yo estoy tan poco interesado en lo que vendrá que no vendré, que estoy muy interesado sobre todo en hoy prepararme. Porque lo que vendrá yo no lo sé, usted ni yo lo sabemos, yo creo que ni ellos lo saben. Pero sí estamos muy interesados en prepararnos como David para permitir que Dios reine sobre la tierra. Porque Dios viene a reinar, amados. La era representó un punto de prueba. El comando fue integridad. 3,
nombre de integridad. Este carro de bueyes parece bueno, pero no lo es. Siervos dispuestos parecen, pero no lo son. Pasión, deseo, ganas, parece, pero no lo es. Bueyes sacados de la era que dejan caer la realidad de que no están preparados para el arca y que menos para el arca de Jehová. Puede ser que para el arca de Dios estemos listos, pero para el arca de Jehová estamos listos. Puede ser que como David estamos listos para el arca de Dios, pero para el de Jehová, porque Jehová representa el nombre más sagrado con el que Dios se habla y se llama. Es el nombre que representa su santidad. Es el nombre que representa a quien Él es. Ese episodio revela la realidad de lo que está pasando en estos meses. Cuando la pastora habló la semana pasada y habló del 20 años y habló de los 3 meses, nos hablaba de estas cosas. Nos hablaba de los años en los que tuvimos la capacidad de tener la presencia y poco a poco se fue esfumando la oportunidad. Pero también nos habla de los tiempos de la era de Nacón. Cuando ayer ella estaba hablando conmigo y compartimos, le dije, era de Nacón, dice, ay, si yo también hablaba, yo también tenía preparado para hablar de eso. Digo, lo siento. Dice, yo también lo estudié. Lo siento. Le dije, lo siento, te gané. La era de Nacón, la era de los trillos, el tiempo del trillo, el tiempo, amado, donde se pasa de una estación a otra tan abruptamente. Es el tiempo, amado, donde Dios te hace un examen real de todo. Donde en un día estás muerto y al tercer día estás resucitado. Donde hay un examen a la integridad constante. Este episodio revela la realidad. La realidad. Queremos el arca, así decía David, pero David no estaba listo. La quería para él, pero no estaba listo. Poseía la autoridad del rey, pero no la soberanía de Dios todavía sobre él. Miren, cuando tú eres siervo o un simple pastor de ovejas y Dios establece sobre ti autoridad, es más sencillo que si eres rey y Dios quiere establecer sobre ti autoridad. Porque cuando tú eres nadie y Dios te quiere gobernar, puede ser que hasta lo tenga más sencillo. Pero cuando tú te sientes que eres alguien, si Dios te quiere gobernar, no lo tiene fácil. Y es lo que le pasaba a David. Cuando yo veo la vida de Saúl, Saúl al principio no parecía tan malo. Pero poco a poco, ¿cómo se llaman? Los galones. La gente diciéndole, oh rey, oh rey, oh rey. Y Dios dijo, contigo no va a pasar la vida esto. Deseo que llegues, sí, pero deseo que llegues preparado. Yo deseo estar ahí contigo, pero deseo que tú quieras estar también conmigo. El viento soplará y permitirá que separemos lo sustancial, lo que verdaderamente tiene peso de gloria. Los bueyes no pudieron sostener el peso de la gloria. El rey se equivocó de tiempos. Fue necesario 3 meses de cambios estacionales y entonces establecieron periodos extremos. Quédate con esto porque es muy importante. Quiero terminarte porque todavía no hemos empezado a hablar de la casa de Obed-edom, ¿verdad? Estamos haciendo la introducción de cómo llegamos ahí. Ya le dije que yo prefería dar la palabra en 2 tramos porque esta es la introducción, para que veas qué necesario fue esto. Es tan sorprendente esto. No sé cuánto tiempo llevo. A ver qué podemos mirar. Es que me he propuesto 50. Vale, en 5 minutos también. Muy bien. Es tan sorprendente esta palabra. Tan sorprendente. Es increíble, tan increíble este tiempo, que cuando nadie quiere el arca, ni David la quiere porque ya le tiene miedo, se levanta un desconocido que nadie sabe quién es. Que hasta el día de hoy, Obed-edom, geteo, algunos dicen que era filisteo, porque venía de Gat, la ciudad filistea. Otros dicen que era de Gat Rimón, que era una ciudad en el reino de Judá
ciudad refugio para los levitas, y porque entonces él era de ahí. No se sabe bien de dónde viene. Es tan extraño esto, que de alguna forma lo que algunos dicen es que era alguien, al menos que David conocía, y que de alguna forma no tuvo miedo de quedarse con el arca. El único hombre que se atrevió, escucha esto, a tomar lo que todos abandonaron. Dígalo conmigo, a tomar lo que todos abandonaron. Si hubieran podido salir corriendo David y los suyos, habían salido corriendo todos. Los 30.000 que estaban ahí, ese día mancharon la ropa. Fue la única casa que fue capaz de tomar lo que todos abandonaron. Él venció la prueba de la integridad. Fue la única casa que obtuvo beneficios en 120 años. La única casa. Justo después del juicio, de proceder a un juicio, donde muere un hombre, ¿quién se quiere quedar con el arca? En él no hubo ni miedos ni temores. Yo me imagino que su corazón estaba tan trillado que nada tenía que ocultar. Él dijo, David, ¿me la dejas aquí? David, no hay problema. No tengo miedo de que se quede aquí. Eso se llama integridad. No hay miedo. Obed significa siervo. El término Obed significa siervo. Obed, Edom significa siervo de Edom. Y Edom viene del término rojo, del término Adán. Adán, Edom, Adán, rojo, rojizo. Algunos dicen, usando esta expresión, que es un siervo que hizo enrojecer al rey David. Porque le sacó los colores al rey. Le sacó del aprieto porque David no sabía qué hacer con el arca. Si sigo más adelante va matando gente, dice David. A ver, ¿dónde la dejamos? Vamos para allá. Que vive cerca este. Le sacó los colores. Este hombre enrojeció, sonrojó a los grandes reyes, adoradores, cantantes. Allí habían cantantes, había solistas, pianistas. Ahí estaba la flor y nata de la adoración de ese año. Eso era crén de la crén. Le sacó los colores a todos. Obed, ese siervo, le dio la bienvenida a los que otros abandonaron. Aceptó el desafío de portar la presencia perdida, la presencia abandonada, la presencia temida. Obed-Edom vio más allá de la muerte, lo que es lo mismo, no le tenía miedo a morir. David tenía miedo a morir. Él no le dio miedo eso. Es un hombre de resurrección. Él es el hombre que Dios usa para determinar cambios abruptos en David. Es el periodo de tiempo que Dios usa para producir un cambio en el corazón del rey David y de su pueblo. Miren estos pequeños datos. El arca llegó a una familia. A una familia. El arca llegó a un hogar. No un lugar, a un hogar. El arca llegó a un corazón íntegro. El arca llegó a un sitio sin intereses, sin formalismos. Cada uno que tenía el arca quería sacarle algo al arca. Cada uno. A mí me sorprende algo que usted y yo vemos constantemente. Cada vez que hay momentos de glorias en algo, el hombre inmediatamente ve posibilidad de sacar algo a cambio. Tú pon aquí, y hay aquí avivamientos, y hay aquí sanidades, y se sana medio mundo, y no te preocupes que ya alguien vendrá a poner un cartel y a decir, vamos a sacar aquí
tajada de lo que aquí está. Aquí hay un hombre que lo que nadie quería, a él no le importó tomar, sin intereses, sin formalismo. Yo no veo ningún formalismo aquí. Le dejó la casa y se fue. Ahí te la dejo. Un hogar, no un sitio. Un espacio espiritual donde da fruto lo espiritual. Este término aquí me encanta porque es acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo que es lo mismo. Lo de Dios, fíjese lo que es lo de Dios, acomodado en un lugar que es de Dios y va a dar fruto seguro. Es como que dejas la planta en el sitio y va a dar seguro fruto. Es que no hay opciones. Pero ¿cómo puedes poner la casa de Dios en el terreno filisteo que no tiene nada que ver? Ahí no puede dar nunca fruto. No compagina lo natural con lo espiritual. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Señor, gracias por esta palabra. Estos meses de cambios abruptos. Estos 90 días de cambios muy abruptos. Esta estación para hacernos ver los cambios abruptos. Hemos pasado del invierno al verano, sin tan siquiera saborear ese solcito de los 22 grados, tranquilito en el parque. No hemos podido ni hacerlo. Abruptamente hemos cambiado de invierno a verano, de verano a invierno. Así ha pasado en las naciones en Latinoamérica. Se ha pasado del invierno al verano. Y se ha pasado del verano al invierno abruptamente. Este tiempo de estación espiritual, dígalo conmigo por favor, este tiempo de estación espiritual es un cambio, es una realidad, es un cambio que hemos tenido que vivir físicamente. Y resulta que en el invierno la tierra era una cosa y en el verano la tierra es otra. Ahora la tierra tiene que dar el fruto. Algo que me ha llamado la atención es que muchos estaban desesperados porque no se podía trabajar en el campo, no se podía salir, se estaban perdiendo los frutos, los cultivos, los árboles frutales. Un cambio radical, un tiempo y una estación donde todo se prueba. Obededón es eso. Es el espíritu de un cambio trascendental. Es el espíritu de una casa que ha cambiado abruptamente de actitud y de corazón. Es el espíritu de un lugar sobrenatural que va a dar fruto sobrenatural. Es el espacio espiritual que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor.